El ahora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, très capine. Aníbal de Mar, el tremendo jefe. Norma Zúñiga, sus María la Nanina. El Executivo Jesús Alvarino. Direction Sergio Peña. Audiencia Publica, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Mi buena, secretario, dijo el juez al entrar. Buena, señor juez, respondió el secretario con un tono que denotaba cierta inquietud. El juez, observando el rostro de su colaborador, preguntó que le sucede que el oveo preocupado. El secretario suspiró y confesó que no es para menos, pues como cuatro semanas que su cunada está recibiendo una llamada telefónica un poco rara. El juez sugirió que a lo mejor era alguien para molestar, pero el secretario no lo creía así. Se trata de un tipo que la enamora y le dais primor, explicó. Ante la curiosidad del juez sobre cómo él lo sabía, el secretario admitió que había tenido ocasión de verlo por la extensión y que el sujeto le dedica cada poesía que ría si usted es José Ángel Buza. El juez, con ironia, preguntó por qué no quería que su cunada tuviera novio, a lo que el secretario respondió que el tipejo solo quería pasar el rato. Agaz, loco, sentenció el juez, usted ya vivió la vida intensamente, de a la juventud que gosse. Acto seguido, le impuso 50 pesos de multa por ese concepto suyo y preguntó por el caso del día. El secretario informó que se trataba de dos damas que vienen discutiendo el carino de un hombre al que el individuo en cuestión le dio palabra de matrimonio a las dos. Según el código, era una tentativa de vigamia. El juez ordenó la mar a los complicado en ese vigamicidio. Primero entró Ángela Toribio Mercado, Lugo Luz María Nananina y finalmente José Candelario Trepatin. Al entrar, Trepatin preguntó con su habitual despiste si el lamaban a él. El juez le preguntó cómo se llamaba y él respondió José Candelario Trepatin. El juez notó que no oía bien, pero Trepatin aseguró que sí oía bien, solo que tenía uno sentido un poquito embotado. El juez expuso que las dos damas se disputaban su carino. Nananina afirmó que el hombre le pertenecía y Ángela juró que o salía con ella o no salía sano de allí. Trepatin, riendo, preguntó si él era el discutido y luego alegó que no recordaba nada. Dijo que el suyo fue un caso de magnosia, pero el juez lo corrigió diciendo amnesia. Sí, un caso de amnesia transitoria, aceptó Trepatin, considerando irresponsable del delito. Nananina presentó un compromiso por escrito firmado de puño y letra de Trepatin. Ángela hizo lo mismo. El juez, asombrado, le dijo a Trepatin que el caso era grave porque el documento tenía tanta validez como uno firmado ante notario. Trepatin trató de confundir las palabras con Tenorio y luego alegó que todo obedeció a una maniobra involuntaria sin dominio de los sentidos. Explicó que depuis de un trago sentiminio, empiezan a saltar los monos en la silla turca y se ven ramos de rosa por toda parte. El juez le advirtió que tenía un pie en la cárcel, pero Trepatin insistió en que no hubo mala fe bajo el efecto de la bebida alcohólica, refiriéndose a la bebida alcohólica. El juez le pidió de mostrar eso en la sala o el vería frito. Nananina explicó que todo comenzó en su fiesta de cumpleaños, un motivito familiar bailable. A eso de las 8 de la noche apareció Trepatin con otra sonora. En la recreación de los hechos, Trepatin entró saludando a Nana y felicitándola. Nana notó que ella andaba de traguito desde el día anterior. Trepatin presentó a Angelita como una amiga de su mayor estimación. La fiesta transcurría entre copita y música. Angelita, sin embargo, se sentía incómoda y quería irse de las dos, pero Trepatin insistía en que se quedaran. En un momento de torpeza, Trepatin mojó a Nana con la bebida y ella se quejó de que el hombre no estaba bien. La tensión aumentó cuando Ángela reclamó su lugar, diciendo que no era plato de segunda mesa. Se reveló que Trepatin había firmado compromiso en blanco. Al final de la fiesta, Trepatin intentó irse con Angelita, pero Nananina exigió que se quedara. Hubo un intercambio de palabras donde Ángela dijo que no tenía miedo de Nananina.
El juez impuso 20 pesos de multa a cada una para calmar los animaux. Nananina continuó diciendo que durante el bel trepatín le propuso matrimonio y firmó el papel. Angela relató el lo mismo, diciendo que él le susurró frasecita amorosa y firmó el compromiso. El juez consideró que esto era un delito de bigamia, pero Trepatín argumentó que uno de los dos compromisos no tenía validez. Comparó la situación con un testamento, diciendo que el segundo anula al primero. Por el lo tanto, el compromiso con Angelita anulaba el de Nananina. Pero luego añadió que el de Angelita tampoco valía porque hubo engano, ya que él juró que era libre cuando ya estaba comprometido con Nananina. Según él, no tenía compromiso con ninguna. El juez se preguntó que misterio tenía Trepatín para que las mujeres se lo disputaran si no era bonito ni elegante. Trepatín respondió que era romántico y sentimental, y que un verso recitado a tiempo es más estrago que una bomba atómica. Puso un ejemplo recitando, si Dio un día cegara toda fuente de luz, el universo se alumbraría con eso ojo que tienes tú. Pero si leno de Ario en ojo portal blasfemia, tu lindo ojo Dio arrancas, para que el mundo con la alborada de su pupida no se alumbras, aunque quisiera, Dio no pudiera tender la sombra sobre la nada, por con el mundo se alumbraría con el recuerdo de tu pirada. Nananina recordó que esa misma poesía se la recitó a la entrada del cine y Angela dijo que a ella el otambo con una cuarteta. Trepatín presumió de su conquista por teléfono y mencionó el número 999C9C9C. El secretario se sobresaltó al reconocer el número de su cunada. El juez, indignado, decidió levar a Trepatín a su casa para que la cunada viera qué clase de tipo era. Finalmente, el juez dictó sentencia. Declaró que Trepatín era un elemento perverso por valerse del verso para enganar a las mujeres. Concluyó diciendo que con una táctica suya se acabaría el jolgorio, encerrando al tenorio por un anneau, un meillandia. Así terminó la audiencia en la tremenda corte.